entre las Pléyades, cuando hay esa conjunción y aparece la Osa Mayor en el cielo nocturno, este pueblo, este señorío, el señorío maya, determinaba que empezaba lo que hoy conocemos como canícula, ¿sí? Un periodo de intenso calor, pero también de lluvias muy intensas, lo que daba pie a lo que ellos llaman todavía en la actualidad siembra de segunda. Es decir, por ejemplo, entre el 30 de abril y el 3 de mayo sembraban maíz, ¿sí? Y lo cosechaban el 25 de octubre, son 180 días. Pero si ellos sembraban al inicio de la canícula otra tanda de maíces, estos crecían tan rápido, dada el calor y la lluvia, el agua, se cosechaban casi al mismo tiempo. Entonces, por eso, para ellos era tan importante la observación del cielo. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos esta conjunción entre la Osa Mayor, la Vía Láctea y el Sol. Vamos a la que sigue. Esta lámina, bueno, esta imagen la pusimos para marcar una diferencia muy profunda entre lo que nos han enseñado en la escuela, lo que nos dicen los libros de historia, que a final de cuentas es una visión eurocéntrica y monocultural, ¿sí? Porque de lo que vamos a hablar ahorita en unos momentos va a ser acerca de los chichimecas, ¿sí? Pero nos referimos a los chichimecas prehistóricos, ¿sí? Estamos hablando de entre el 10,000 y el 2500 antes de nuestra era, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda vemos el mapa de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas. Está datado en 1580 y se encuentra en Madrid, en la biblioteca de la Real Academia de Historia, ¿sí? Y como vemos cómo representan al pueblo chichimeca, ¿sí? Lo representan cazando, sus flechas, sus habitáculos muy rústicos, en fin, los muestran como salvajes. Y del lado derecho tenemos la historia tolteca chichimeca, el folio 29 de 1547. También no lo tenemos aquí en México, está en el Museo Nacional, en la Biblioteca Nacional de Francia. Y vemos otra vez a los chichimecas, pero vean qué diferencia de representación. Aquí están los chichimecas. ¿Están? Aquí está el otro chichimeca. Y están manteniendo un diálogo con los toltecas. Estos personajes pintados de negro y emplumados son los toltecas. Aquí los tenemos. Y vemos que han mantenido. Lo que nos llamó la atención desde que estudiamos este documento es que en la parte superior del Creo que se está cortando la conexión un poquito, maestro. Sí, no nos escuchan bien. Sí se escuchó, pero se cortó de la parte cuando andaba introduciendo los toltecas. Ah, ya. Se cortó poquito. A ver, sí, repito. Vemos en la parte inferior aquí donde están encerrados en estos, bueno, iba a decir recuadros, no tiene nada de recuadros. Aquí en estas líneas rojas, al pueblo chichimeca del lado izquierdo, ¿sí? Del lado derecho están los toltecas. Y, repito, se ve a través de las vírgulas que hay aquí que este tolteca está manteniendo un diálogo con este chichimeca. Pero repito, lo que más nos llama la atención de toda esta lámina del folio 29 es que hay un personaje aquí, en la parte superior, con una piel de coyote sobre su torso, ¿sí? Y tiene en sus manos el mamalhuastli, es decir, él está encendiendo el fuego. No lo están haciendo los toltecas, lo está haciendo este personaje. Esto es muy importante porque recordemos que en el altiplano, en la cuenta corta, cada 52 años se celebra un ritual astronómico nombrado atadura de años, ¿no?
cada 52 años. El próximo va a ser en el año 2027. Entonces, ¿por qué es el chichimeca el que enciende el fuego? O sea, ¿por qué ese énfasis de colocarlo en la parte superior, ¿sí? Donde es claramente visible lo que está haciendo? Se ve como aquí sale el humo, aquí sale el humo, aquí le está haciendo está frotando los palos para hacer el fuego. Y repito, estas imágenes las colocamos precisamente para ser como una entrada a lo que vamos a comentar. ¿Sí? En 1980, Anthony Aveni, que es un pionero de la arqueoastronomía mesoamericana, encontró en sus investigaciones que los antiguos cazadores en el norte de México, lo que Paul Kirchhoff denominó Aridoamérica, llegaron a marcar con exactitud las posiciones del Sol y la Luna, y que lo hicieron de una manera muy similar a las grandes culturas mesoamericanas. De esta manera, encontramos que la matemática, a través del conteo de los astros, fue una constante en la vida cotidiana de los habitantes prehistóricos del norte de México. Y repito, este periodo nosotros lo situamos en el Mesolítico, entre el 10.000 y el 2.500, 3.000 antes de nuestra era. Cabe aclarar que la definición geohistórica de Aridoamérica y Mesoamérica se debe a Paul Kirchhoff en 1943. Él delimitó ambas zonas culturales debido a su interpretación personal y también de acuerdo a los datos que se tenían en ese tiempo. Para fines de esta investigación usamos su propuesta, ya que los estudios referidos ubican las zonas geográficas como Aridoamérica y Mesoamérica. Nosotros estamos de acuerdo en que los datos que había en 1943 eran muy escasos a comparación de los que tenemos hoy, ¿sí? Pero pensamos que él hace esta división aquí en la imagen del lado derecho, que él hace esta división, ¿sí? De Mesoamérica, ¿sí? Porque a partir de aquí, de esta línea punteada, ellos en ese tiempo ya habían trabajado en estas zonas arqueológicas, en Tajín, en Teotihuacán, en Cholula, en Xochicalco, en la parte de Michoacán, en Chintunzán, ¿sí? Entonces, como hacia el norte, hacia lo que es acá, en el lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo, Aridoamérica, no encontró esas grandes construcciones. Entonces, él propuso que el núcleo del desarrollo mesoamericano había sido Mesoamérica. Y así se ha quedado y así todavía hasta la fecha los manejamos. Los pueblos antiguos de Mesoamérica desarrollaron y perfeccionaron su conocimiento de la astronomía posicional. Como ejemplo, tenemos un conteo del ciclo lunar registrado en un petrograbado ubicado en Presa de la Mula y otro en Boca de Potrerillos. Estos dos se encuentran en Nuevo León, en el noreste de México. Estas mismas notaciones que vamos a mostrarles ahorita en las piedras aparecen miles de años después en el Códice de Dresde, ¿sí? Y esto es una investigación de Aveni, donde él encuentra precisamente estas similitudes entre el Códice de Dresde y las piedras que les mencionamos. Vamos a ver. Ahí está. Esta es la primera piedra, ¿sí? Estas inscripciones de rayas y puntos muestran sorprendentes similitudes con la numeración mesoamericana. Dichos grabados muestran dos símbolos. En este que vemos ahorita solamente son rayas, ¿sí? Y en estos grabados, esto que vemos, al menos estas rayas, son registros de sumas simples, es decir, son conteos que no están asociados a ningún sistema numérico. Esto es, no se combinan como en la matemática mesoamericana para formar un sistema de binomios, ¿sí? En esta piedra vemos solamente rayas y en la próxima imagen vamos a ver solamente puntos.